Esther me asignó el cuadro de David Émile Joseph de Noter, un cuadro que se titula se llama Una criada en la cocina. Fue pintado en 1870 y en esa época había dentro del tema de las criadas o del grupo de las criadas había como dos estamentos. Uno, que eran las scullery, que eran ya sencillamente las criadas del estamento más bajo, y luego realmente las criadas. Se distinguían en varias cosas. Las scullery solían ser mucho más solían hacer los trabajos más pesados. Eran las primeras que se levantaban, tenían como función encender el fuego, transportar el agua, transportar la leña, llevar la leña a la chimenea del salón, etc. Y luego se levantaba el resto. Luego tenían ya como función el limpiar y hacer las camas del resto de los criados. Y luego venían y ayudaban en la cocina y se quedaban en la cocina mientras los criados y los señores comían. Aunque criados y señores comían aparte, ellas se quedaban en la cocina manteniendo el fuego y manteniendo las cosas preparadas para el regreso de los cocineros y tal, y luego comían ellas. Una vez que pasaba esta etapa, ya subían de clase, ya eran criadas como tales, tenían su propia habitación y ya podían acercarse a la loza, a la cristalería más valiosa, podían limpiarla, podían limpiar por el salón, etcétera, etcétera. Esta era ya una clase de criadas donde conseguían un poquito más de dinero. De todas maneras, de todas formas, eran mujeres que normalmente nacían en familias pobres y los padres solían entregarlas a este tipo de trabajos para que por lo menos tuvieran una mesa donde poder llenar el estómago y comer un poco. Pero no siempre las trataron y se siguen tratando, desgraciadamente, bien. Yo he titulado este cuento La Scullery y el cuento es el siguiente. Empieza así. ¿Cómo me duelen hoy los dedos y la espalda? Casi no me dejan pelar la verdura y, la verdad, me queda faena para toda la mañana. El sol que entra por la ventana no ha logrado arrancarme este frío de los huesos. Son muchos años ya. No quiero romper la promesa que le hice a los señores, pero ya es hora de contar la verdad. Tampoco estoy muy bien. Mi cuerpo no da para mucho más. Mi columna se está arqueando y en cualquier momento no me dejará levantar la cabeza. Cuando no me resiento de una pierna, me duelen las dos. Estos dedos se han deformado como abrojos e hincan igual que sus espinas. Y los únicos testigos de mi historia van desapareciendo. El señor murió hace 7 años y la doña está más para allá que para acá. El médico ha dicho que no verá la primavera. Cuando entré a servir en la casa, con 12, mi ilusión era comer un trozo de pan y algún torrezno. En la mía no llegaba para todos, y menos para mí, que era la más pequeña. Madre siempre empezaba por padre y seguía con el resto de los hermanos. Después atendía a mis hermanas. Luego venía yo. Y por último, mi madre. Nosotras no necesitamos tanto como los hombres, nos decía. Además, tú y yo con nada nos arreglamos. Qué poco sabía madre del hambre que me despertaba muchas noches.
miraba aquellos trozos pequeños de panceta en los otros platos, con el deseo gritando por los ojos. De cuando en cuando, alguna de mis hermanas, sobre todo Elena, se daba cuenta y me pasaba un pedazo. Nunca protesté. Mirando el plato de mi madre, era imposible. Quizá por eso se nos fue tan pronto. No había cumplido los 12 cuando falleció. No sé muy bien si de hambre, de tifus o de las dos cosas. A los pocos meses, papá casó a la mayor. Supongo que para sacarse una boca de la mesa. Y a mí me mandó a servir. Hoy sé que padre hizo lo que pudo. ¿Qué otra cosa podría hacer el hombre? Entre las malas cosechas, los impuestos de los señores y los diezmos, no había más que inventar. Y así comencé en esta casa de Scullery. ¡Qué palabra tan terrible, Dios mío! Durante los primeros meses, hasta que aprendí la rutina, éramos 2. Luego me quedé sola. La otra, Rosario, ascendió a criada. Me levantaba antes que nadie, encendía el fuego, ponía agua a calentar, traía leña para la cocina y un buen atado para la chimenea del salón, donde recibían los señores. Luego hacía las camas de los sirvientes, de la gente del establo, y cuando terminaba, venía a ayudar a la cocina. Manuela, la criada, fue una madre para mí. Me enseñó todo lo que una mujer ha de saber y debe tener bien escondido si no quiere provocar las ansias salvajes de los hombres. Cuídate bien, Retaco, y escóndelo bien. No seas tonta, Retaco, que el demonio viene siempre en esas cosas. Supongo que me llamaba así porque todavía no había desarrollado y levantaba poco del suelo. Una tarde, mientras me lavaba, entró el señor. Con toda rapidez que pude me tapé con el vestido que acababa de quitarme. Niña, no te haré daño, tranquila. Cerró la puerta y se acercó. No tengas miedo, dijo mientras me quitó el vestido de las manos, y yo me colocaba los brazos cubriéndome. Me miró despacio y me acarició el pecho. Eres preciosa, pequeña. Mis botoncitos se escondieron al contacto con sus dedos, provocándole una sonrisa. Sin más y sin decir nada, se fue. Unos meses después me ascendieron a criada. Tuve habitación propia, me levantaba más tarde, no tenía que acarrear ni la leña ni el agua. Debía ayudar en la cocina, lavaba el cristal y la porcelana, limpiaba el salón. Y ya no tenía que quedarme sola vigilando la lumbre mientras comía el resto de los criados. Poco después empezaron mis problemas o mi suerte. No creo que pueda saberlo nunca. El Señor se me hacía el encontradizo en cualquier parte y no dejaba de alabarme. ¡Qué preciosidad de mujer! ¡Anda que no eres bonita, niña! ¡Cuánto has crecido, Isabel! Me vuelve loco el brillo ondulado de tu pelo. Siempre lograba pintarme de colores las mejillas y obligarme a bajar la cabeza. Al principio tomaba mi barbilla con sus dedos y me hacía mirarle a los ojos mientras me decía, eres preciosa, mi niña. Sin darme cuenta, sus manos se iban adueñando más de mi cuerpo y cada encuentro me hacía esperarlo de nuevo. Deseaba volver a sentir sus dedos en mi piel, escuchar su voz cerca de mi oído. La primera vez que llegó a mi estrado sería pasada la medianoche.
Me despertaron sus manos recorriendo mi espalda bajo la camisola. Empujada hacia un abismo de locura, me dejé hacer. Sentí arder mis labios envueltos en sus besos y mis piernas lo recibieron abrazándolo con deseo. No fue solo esa madrugada, fueron muchas noches más, hasta que me avisó el cuerpo de que iba a ser madre. Cuando vino el Señor, se lo expliqué, y pareció tenerlo todo planeado. 2 meses más tarde dijo a la servidumbre que la señora estaba embarazada y que el médico le aconsejaba reposo. 2 días después me fui con ella para cuidarla. Cuando regresamos, yo era la nodriza y la doña, la madre de una niña. A la primavera siguiente hicimos otro viaje, el último. A la avenida los señores tenían un heredero al que yo alimentaba con mi propio pecho. ¿Tuve suerte? ¿Solo fui una pobre desgraciada que no supo esconder esas cosas del demonio? No lo sé. El Señor no volvió a aparecer por mi cama. Me subió el sueldo, me liberó de algunos trabajos. Eso fue todo. Quizá no. Tuve la suerte de alimentar a mis propios hijos, verlos crecer y darles un futuro que jamás hubieran tenido. A cambio, los escuché llamar mamá a otra mujer. Pero ahora, con los dedos deformados y mi espalda rota, deseo gritar mi verdad. No quiero morir sin que se sepa. Los señores me prometieron contarle a Jesús y a Fernanda, así se llaman mis hijos, todo lo ocurrido antes de morirse. Si esto no fuera posible, podría hacer uso de una carta que me confiaron para entregarles a mis niños, donde lo explican todo. Prometí guardarla y no mostrarla a nadie mientras los señores vivieran. Él ya no está y la doña se encuentra muy mal. Aguantaré un poco más, pero mi cuerpo no sé si querrá esperar. Isabel, buenos días. La voz del señorito Jesús sonó a mi espalda. Señorito, ¿qué hace aquí en la cocina? He venido a llamarte por tu verdadero nombre, mamá.